José. Fernando, me río porque me dice un oyente, ¿cómo hace usted para tener tanta información actualizada del mundo con usos horarios tan diferentes? ¿Usted no duerme? Digo, bueno, la primera cosa que le voy a decir que yo sí duermo. A las 7:30 de la noche yo no le contesto la llamada a nadie porque estoy dormido. Dormido, de verdad. Pues yo tengo que estar aquí tempranito. Y yo me levanto a caminar con mi perro a las 4 de la mañana. 3 y pico, ¿no? Bien. Lo segundo es que si no duermo es porque estoy tomándome algunos refrigerios motivadores. Un vino, un buen whisky, una cosa así. Tiene que haber una razón de más fuerza que el sueño. De manera que lo que pasa es que le informo, el 85% de la información de inteligencia estratégica en el mundo está divulgada. Todos saben saber qué es lo que usted debe leer. Claro. Si usted se pone a leer Twitter de influencer, usted está perdido. Usted lea lo que le estamos recomendando. Usted hace el informe de inteligencia de los Estados Unidos, está publicado. Sí. Y en español ya lo tiene Infobay. Le hace, mire Bloomberg. Mire, los periódicos del mundo, en Londres, en España, en Francia, Alemania, Estados Unidos, dirigidos al sector empresarial, tienen las noticias con mayor precisión que los periódicos dirigidos al resto de los mortales. ¿Por qué? Porque allí se toman las grandes decisiones del mundo. Entonces, cuando usted ve el Journal de Wall Street publicando algo, preste la atención. Y no solamente publican noticias económicas, es decir, no, hay análisis político. Por ejemplo, The Economist se ha especializado últimamente en hacer análisis de inteligencia y hacer análisis de riesgo país. De ello le hablo ahorita. Mientras vamos a ver los números. Así que sí dormimos. Sí dormimos. No se preocupe por eso. Sí, el problema de ahora es la cantidad de información, no la calidad de información. Y sí, por eso que se requiere cierta capacidad. No es la información, es la capacidad de análisis. Y fíjese, cuando usted ve una información que contradice otras, usted quítele el perjuicio a la información y úsela. Si usted sabe, por ejemplo, que es una información que viene de Cuba, usted le quita el perjuicio que tienen los cubanos para informar las cosas. Usted se fija que en la televisión cubana nunca sale que ahí pasa ni un robo, no pasa nada. Bueno, seguro que pasa. Seguro que alguien mató a alguien, eso no es cierto. Quítele el prejuicio y sabrá lo que está pasando. Cuando usted dice que no ha pasado nada es porque está pasando. Bien, a ver si nos ayuda Noemí. Ayer el MINSA nos informó, acá están las gráficas, que había 359.940 casos positivos en el país global. Se reportaron 304 casos positivos. Hubo un total de 10.840 pruebas. Y hay para ayer un índice de positividad de 2.9%, el más bajo de toda esta serie. Esto es una cosa, y fíjense en qué momento. En el momento en la que en teoría debiéramos tener, si hubiese habido un repunte, esos números estuvieran siendo más altos. Sí, porque ya pasaron 15 días de semana. Exactamente hoy pasaron 15 días del Viernes Santo. Esa es una excelente noticia para este país. Ese índice de positividad. Pero además de eso, los casos activos de este país caen a 3.929. Páseme la siguiente lámina. Ahí está. Los casos activos caen a 3.929. Y esto nos pone a nosotros en una positividad de 1,1% global. Y en un nivel de recuperación clínicamente de 97.2, el más alto del mundo. Si usted compara estos números para Uruguay, que hace unos meses, hace unas semanas, estaba mucho mejor. Y todo el mundo hablaba, ¿qué habrían hecho? Bueno, que ahora se da cuenta que ellos no hicieron lo que tenían que hacer en el momento que lo tenían que hacer. 32.136 casos en Uruguay actualmente. Casos positivos actualmente en Uruguay, 32.000. Están por 2.132, 4.410 casos por día. Por día. Llegaron, mire por dónde van. Anteayer yo le decía que eran 2.700. 79 muertos. Y Uruguay tiene la misma población de Panamá. Y fíjense a dónde han llegado ellos muertos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que era todo al revés? Bien, miren nosotros cómo estamos. Costa Rica, 27.716 casos. Honduras, 117.832 casos. Colombia, con 103.459 casos activos. 10 veces más que nosotros. Bien, veamos. No, 20 veces más que 20 veces más. 20 más que nosotros. Bien, me alegra que su matemática sea mejor que la mía. Deme la siguiente lámina. Todo esto para decirle qué cosa. Ahí está.
Nosotros hemos tenido, ayer se nos reportaron 389 casos en camas de hospitales y 57 casos en unidades de cuidados intensivos. Nuestra capacidad hospitalaria se ha venido despejando con respecto al COVID. No estoy hablando de otras enfermedades que no tengo ninguna estadística. Está empezando el invierno también. Estoy hablando del COVID. Está hablando de COVID. Y esto significa que de ocurrir un evento que no queremos que ocurra, nosotros tenemos capacidad hospitalaria porque tenemos instalaciones para esto. Si usted une este indicador epidemiológico de camas utilizadas y unidades de cuidados intensivos cayendo, positividad cayendo, mortalidad cayendo. Ayer tuvimos 6 muertos, 2 de... Pásame la siguiente gráfica. Ahí está, mortalidad a la baja. Mire cómo está Uruguay. Con 67 ayer, 87, ¿cuánto fue? 79 muertos. 79. Mire la diferencia, nosotros tuvimos 6. Esto nos están diciendo nosotros, estos indicadores epidemiológicos con un RT, un índice de reproducción del virus, equivalente al RO, que es el índice de origen del virus, un RT de 0.86 por debajo del umbral del 1. Y pásenme la siguiente gráfica, entonces usted verá ahora, ahí está, la positividad. Mire cómo estaba la curva antes y mire cómo está ahora. Al final, ¿qué tenemos? Los indicadores epidemiológicos en la República de Panamá. En el momento en que la región, estamos circundados por vecinos que tienen un y grave problema. No solamente Colombia, Venezuela, Brasil, y no es un problema cualquiera, es un problemón. Chile, con una tasa de vacunación más alta que nosotros con una estrategia de mitigación clara, con más de 2.272.000 pruebas. O sea, el barrido que estamos haciendo nosotros, entendiendo bien dónde están los clústeres o las fuentes de contagio más importantes, sabiendo cuáles son las provincias más afectadas, vacunando a los de mayor de 60 años. Hemos hecho un gran esfuerzo para tener una de las mejores posiciones en el mundo en este momento con respecto al control de la pandemia. No a que hemos erradicado la pandemia. De manera que en el foco estructural, que es el control del virus como prerequisito para la apertura, usted puede ponerse allí de 5 un 4,5. Subjetivo, pero es una nota buena. Decir lo contrario, no, yo creo que todos hemos cooperado. A mí me llama la atención, Fernando, el nivel de conciencia en los niños. Uno sabe cuando las sociedades están entendiendo las cosas, cuando usted ve a los niños que se te vencen, oye, Blandón, porque así te dicen. Oye, Blandón, ¿tú qué haces así sin mascarilla? Sin mascarilla. Oye, Blandón, o vecino, usted tiene que ponerse la mascarilla, no puede salir así. Y con su mascarilla, y algunos, como son niños, les gusta tener, ahora han hecho unos dibujitos bien simpáticos. Bueno, ese nivel de conciencia lo hemos desarrollado en estos meses. Ese nivel de conciencia es importante. Bien. Lo que el doctor Ramiro da Silva nos añade que el gobierno debe estratificar las edades de los contagiados para poder tomar decisiones, porque dice que sí, pues las camas que se está usando para no COVID sí han aumentado. Sí, hay otras enfermedades que yo creo que gente que se atreve allá. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar información que no tenemos. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de COVID sí está estratificado los casos. Ellos lo tienen. Lo que no tenemos, todavía estadísticamente hablando, son las comparaciones, porque hay un atraso en las estadísticas para poder hacer los análisis. Pero eso no es trabajo nuestro, eso es un trabajo de los epidemiólogos. Nosotros estamos en este trabajo ayudando con un equipo de epidemiólogos, con gente que sabe de epidemiología, con ingenieros especialistas en matemáticas, con especialistas en modelaje de corridas. Por eso nosotros podemos tener nuestros propios cálculos de RT. Nosotros tenemos un modelo matemático para mirar esto con las curvas que le estamos presentando. Un esfuerzo para contribuir al nivel de elevamiento de la conciencia y del conocimiento. Y con eso sacamos a los charlatanes de este negocio para que hablen lo que saben.
¿Le parece? Okay. Vacunas seguimos en ritmo, de acuerdo a lo que estamos haciendo. Tenemos menos ritmo porque tenemos menos vacunas. Si tuviéramos más gente nuestra estuviera vacunada. Capacidad para vacunar tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema de enfermería aquí. Nuestras enfermeras son lo máximo vacunando. Lo máximo. Y tú no te das cuenta cuando ya terminaste y ya te habían puesto la vacuna. Sí, ya te han puesto la vacuna. Bien, quiero hablarle de un tema, como un tema que yo quiero que se lo lleven para pensar en unos minutos. Fíjense, voy a usar unos 5 o 6 minutos nada más. El tema de riesgo político país. El riesgo político, realmente, normalmente, Fernando, usted que sabe de economía y finanzas, siempre se ha utilizado el riesgo financiero y económico porque se mide en variables muy concretas. Sí. Desempleo, circulante, demanda, oferta, en fin. Entonces el riesgo político nunca fue parte de este análisis. Durante la última década, y dado el hecho, y particularmente en este momento, en donde el virus nos ha enseñado que no solamente es válida el conocimiento técnico-científico de las estadísticas y de las matemáticas y de las ciencias económicas y financieras y entender el sistema bancario, es importante entender el comportamiento social de las estructuras que rigen los estados. Entonces, el riesgo político país es ya parte del análisis que usted hace para poder recomendar a un inversionista en qué país a usted le es mejor invertir y en cuáles no. Entonces yo le voy a dar algunos ejemplos de cómo los inversionistas piensan por nuestra experiencia en manejar con ellos. Cuando una empresa naviera decide establecerse en un país, él no toma una decisión de un día que va a cambiar el siguiente, él toma una decisión con un perfil de 3 o 5 años. Entonces él decide, me establezco en la República de Panamá porque tiene los siguientes decisiones. Tiene un sistema financiero flexible, tiene una mano de obra especializada en transporte marítimo. ¿Se acuerda cuando el señor Ortega quería hacer un canal y él no tiene mano de obra especializada? Nosotros llevamos decenas de años en el negocio marítimo. Vivimos de espalda a los puertos porque los puertos nuestros estaban controlados por el colonialismo militar que puso los Estados Unidos aquí. Al eliminarlo, ese sistema portuario que ustedes ven no existía en este país hace unos 35 años. No existía. Entonces ellos tomaron decisiones estratégicas de establecer en Panamá y metieron inversiones multimillonarias aquí en este país. Porque todos los gobiernos que se sucedieron garantizaban la continuidad de las políticas. Entonces el riesgo mío político disminuía al ver la continuidad de la política, aunque el lenguaje de expresarla era otro. Ellos saben definir entre forma y contenido. Y entonces usted ve que en nuestro país ahora mismo, los riesgos políticos más grandes en este momento en el país están en la estructura de política partidaria del partido gobernante. Ahí está el riesgo político. Y a veces en la incapacidad, ese es el otro riesgo político, de quienes impulsan la desesperación de la población para empujar las confrontaciones sociales cuyos resultados son impredecibles. Ahí está el caso de Perú. ¿Usted quiere mirar? Tenemos ejemplos. Ecuador. Ustedes saben lo que pasó en Chile en el año 19 y cómo eso deterioró la estructura de un país que iba con nosotros cabeza a cabeza. Ellos mucho mejor en educación, pero nosotros en macroeconomía y en desarrollo íbamos cabeza a cabeza en el per cápita, en casi todos los indicadores. Ese país en un año ha caído en un riesgo político tan inmenso que ahora casi es impredecible el Chile del futuro. Si usted quiere otro país que incluso tiene una gran posibilidad de desarrollo, ese país se llama Perú. Y fíjese en la situación que se encuentra. Dos atorrantes en 2 líneas y un Senado que es expresión unicameral, que tiene la facultad de cambiar presidentes cuando le dé la gana. Y un sector empresarial sin capacidad de entender lo que está ocurriendo. Entonces nosotros, además de la pérdida de estructura, de capacidad política, se ha desarrollado
a lo interno del PRD corrientes de pensamiento anárquicos, por no decirle otro nombre, y que desconociendo lo que ocurre en el mundo real de la economía, impulsan medidas populistas. Por ejemplo, vi un proyecto que decía que a todos los jubilados de $1.500, de 1.500 de pensión, el gobierno se establecería una especie de subsidio con nosotros. Y que el gobierno busque a ver dónde sale. Usted se ha visto tamaña irresponsabilidad. Si la caja del Seguro Social no puede con las pensiones que tiene ahora mismo, va el gobierno, ¿de dónde va a sacar la plata? Ese recurre. No, es que el canal. Sí, sí, sí. Bueno, ese dinero del canal está comprometido desde hace 5 años para los próximos años venideros. O sea, usted cuando piensa en el canal y alguien le diga que la plata del canal, esa plata es de los ingresos que ya están comprometidos para el futuro. Usted tiene que pensar en otra cosa. Entonces, la incapacidad de la dirección del Partido Revolucionario Democrático para poder cohesionar su partido junto con el presidente Cortizo para impulsar el desarrollo ha creado una sensación de desgobierno. Entonces aquí no queda ningún otro remedio que el PRD comience a estudiar esto. Por eso yo le decía que ayer escuchaba a Zulay Rodríguez, de la cual la conozco y le tengo aprecio, y conocí a su papá, y no tengo ninguna discrepancia personal ni de ningún tipo con ella. Pero sí tengo una discrepancia conceptual con ella. Ella está equivocada en lo que está diciendo. Y el deber de los dirigentes políticos es decirle a la gente, está equivocada, eso no es así. Ella está equivocada técnicamente en lo que está diciendo, políticamente en lo que está diciendo, y lo que está fomentando es precisamente el aumento del riesgo país, que otros desde afuera lo miran diferente. Y cuando usted ve, por ejemplo, al diputado Salazar, ¿cómo se llama el de Colón? Jairo Salazar. Jairo Salazar, Bolota. ¿no? Diciendo lo que dice, ¿no? El lenguaje insultativo, porque es que el insulto constituye el elemento para impedir que la gente racional entre al debate, porque ¿quién quiere estar en boca de otro diciéndole tonterías? Pero la falta de valentía para enfrentar estos desmanes está aumentando el riesgo país, está impidiendo acuerdos políticos importantes, porque lo que tenemos que cerrar es el riesgo político de país. Le doy un ejemplo. En Ecuador, cuando terminan las elecciones y gana Lazo, ¿por qué usted cree que el costo del dinero en Perú, la tasa cayó vertiginosamente? Porque el riesgo político del país cayó vertiginosamente, porque ven en Lazo, ¿sí?, una persona con mayor equilibrio para poder dirigir el país. ¿Quién lo ve? Los inversionistas, los bancos. Entonces usted dice, bueno, lo que pasa es que ellos son los explotadores del mundo. Ese lenguaje no lleva a ningún lado. Vaya usted a ver los países que usaron ese lenguaje para desarrollarse, y si quiere tener alguna idea de esto, mire el Congreso Comunista de Cuba de hoy, y mire la situación económica de Cuba, de empleo de hoy, y el estado de la población cubana, si está mejor o no. Porque ese cuento de que, bueno, que sí tenemos una mejor salud, bueno, ni mejor salud ni nada, está mal. Mire Venezuela y mire lo que está pasando en la región centroamericana. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? La falta de valor político para enfrentar los argumentos falsos ha dejado que corrientes anárquicas y populistas se apoderen del debate político. Y eso nos está haciendo un daño conceptual, pero va a tener un precio. ¿Por qué? Porque se requiere mucho valor político. Le voy a contar una historia, la puede ver en una película incluso. Cuando a Mandela, su ex esposa Winnie Mandela, empujando los grupos juveniles de liquidar a los blancos, y montaron una insurrección que se extendió por todo Sudáfrica, incendiando y matando blancos. Mandela tuvo que asumir la responsabilidad política de ir a la televisión y decirle, ustedes están equivocados. Y le dijo a Winnie Mandela, apártate de esto. Y llamó al país a ir a votar. Y lo que hizo fue él hacer un gobierno junto con de Klerk como su vicepresidente blanco.
fíjese el valor político de ese hombre. Nosotros aquí, que hemos manejado la pandemia bien, el gobierno PRD y la oposición panameña la hemos manejado bien, que en el fondo usted puede tener dinero, que bueno, que es otra cosa. Pero la pandemia hoy, Panamá exhibe credencial tipo AAA en el manejo de la pandemia. Bien, ¿dónde no la exhibimos? En el desarrollo económico, porque pululan propuestas. Y fíjense que faltan unos pocos días para que se acabe la asamblea, y entre más cerca el 30 está, más salvajidad uno comienza a escuchar. Y entonces dice, bueno, es que eso, deje lo que pase. No, es que nosotros somos parte del mundo lo sepan los diputados o no. Yo a veces pienso que no lo saben. Ellos no tienen idea de las repercusiones, no por nuestra importancia personal, es por nuestra importancia geográfica y geopolítica. Nosotros estamos en el mundo de las peleas por los estrechos marítimos. ¿Por qué el presidente Biden tiene interés en mandar a su gente aquí a hablar con nosotros? ¿Por el narcotráfico? No. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Atacar el sistema bancario, un sector. Atacar el sistema marítimo, otro sector. No, que echarle la culpa, no, y que el presidente cargue. Hay un video por ahí que anda circulando con la voz del diputado Salazar, en la que usted puede escuchar esto. Y sin desparpajo lo dicen. Deja que el presidente cargue la múcura. Afortunadamente el presidente Cortizo tiene la suficiente sensatez como para no seguir esas locuras. Pero ¿qué sentido tiene eso? Bueno, lo que eso hace es aumentar el riesgo político del país. Y entonces vienen ahora los otros, los llamados independientes y los focus y foquitos, amparados por el periódico, la prensa, porque eso es lo que son. Sí. A impulsar una campaña contra los partidos políticos, destruyendo la base de la estructura política de entendimiento. ¿Y qué se produce? Vaya Ecuador, Perú. Vaya Perú. Se produce una fragmentación de partidos que no representan nada, absolutamente nada. Y al final la campaña queda entre quién es el menos descalificado, no quién es el más capaz. Entonces, esta discusión, cuando le entramos, no, la sagrada libertad de expresión. Pero mentir no es parte del periodismo. Mentir no es parte de la política. Pero hay gente aquí que cree que el discurso incendiario, el discurso populista, el discurso de que sí, yo te voy a dar tanto, yo le voy a aumentar a los jubilados. Hombre, ¿quién se puede oponer a un aumento a los jubilados? ¿Quién se puede a oponer, Fernando, a una disminución del costo de la luz? Nadie, pero eso hay que hacerlo con realismo. El espejismo de la Revolución Cubana a este viernes. ¿De qué depende Cuba hoy y su economía? De Venezuela. El turismo. Sí, de las migajas. Y el turismo se quebrantó. ¿Y dónde pudo Cuba resolver eso? Con los apoyos de Chávez, de petróleo. Y ahora encuentra Cuba atrapada en una revolución que dice que hay que hacer cambio con continuidad. Mira esa contradicción. Sí. Cuba lo que tiene que hacer es cambio y más cambio. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer en Panamá? Nosotros que tenemos un país con una gran capacidad, que el mundo financiero nos está mirando, no porque quiera, porque nos quiere, no se quiere nada de eso. Es que ellos ven el alto potencial de la República de Panamá. Quien no está viendo el potencial es el que está disparando todos esos disparates y está creando un clima de incertidumbre. Por ejemplo, la demonización del sector privado o, por otro lado, la demonización de los sindicatos. Porque aquí también hay de los dos bandos. Aquí las únicas personas que le dan voz a Suntra somos nosotros. Nosotros sí creemos en la participación de los trabajadores. Responsable, pero participación. La demonización del talento al dejar que los que menos talento asuman responsabilidades para los que no están preparados. Y fíjense lo que le voy a decir con mucha dureza. He estudiado el bagaje y formación del candidato Castillo en Perú y de la Fujimori. Ninguno de los dos está a la altura de la responsabilidad que Perú requiere. Ninguno de los dos. Entonces Perú se enfrenta a un dilema. ¿Qué es un dilema? El dilema es un conjunto de eventos que no importa la solución que usted tome, cualquiera que sea, es mala.
nosotros no debemos caer en esa trampa. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con educación política. El Partido Revolucionario Democrático tiene la responsabilidad política e histórica de reeducar a su membresía y de establecer la disciplina política necesaria en el órgano legislativo porque ellos son mayoría allí. Esa es su responsabilidad. Esa responsabilidad no la pueden dejar al libre albedrío. Y los otros partidos tienen la responsabilidad de fortalecerse para enfrentar la crisis que viene y actuar con responsabilidad. Si nosotros no hacemos esto, lo que vamos a caer es en el caos. Olvídese de las elecciones. Antes de las elecciones, en los próximos 2 meses, se debe definir la debilidad estructural de nuestras finanzas con reformas importantes. Pero el camino que estamos usando es el camino del laissez-faire. Déjalos hacer. Si él me ayuda, hoy, mañana yo lo amarro. Entonces, no, déjalo que ellos hagan, que el presidente los veta. Eso está creando un incremento de la inestabilidad política y un aumento del riesgo político país. Y eso puesto en un momento en el cual ya salieron las estadísticas del primer trimestre de este año, donde se manejaron en Panamá 2.09 millones de TEUs. Si sigue ese mismo ritmo, este año podemos llegar a los 8 millones de TEUs manejados en el sistema portuario panameño. Pero además, la perspectiva de nosotros no es manejar 8 millones, la perspectiva de nosotros es manejar 15 millones de dólares. La perspectiva de nosotros es tener más carga, la perspectiva de nosotros es tener más valor agregado de desarrollo en Panamá, desarrollar el agro, mejorar la educación, fortalecer el sector privado, fortalecer el sistema bancario para que pueda dar mejores préstamos. Pero no comenzar a decir, no, ahí hay bancos que prestan a 0.5%, esos no son bancos comerciales, esos son bancos de desarrollo. La Reserva Federal lo único que hace es prestarle plata a los bancos. Prestarle plata a los bancos para que y les prestas abajo a cero interés. ¿Para qué? Para incentivar la economía. Pero el banco, que es un negocio privado, tiene que manejarse como negocio privado. Entonces, querer regularlo, como se está pretendiendo, es así, ellos son unos ladrones. Bueno, ese proceso está aumentando el riesgo del país. Y lo peor, está incrementando la falta de confianza del panameño en sus propias estructuras. Eso es peor. Piense este fin de semana en eso. Exacto. Y tómese un buen vino. O el vino que a usted le guste, la vida que a usted le guste. Pero piense en el país. Hay que decirle a nuestros políticos que deje de pensar en ellos y piensen en el país. Y que tienen la responsabilidad. Y la principal responsabilidad la tiene la dirección política del Partido Revolucionario Democrático, que lo primero que tiene que poner es orden. En la casa. En la casa. Así es.